Bienvenido a tu canal, la escuela más grande del mundo, la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le habla el pastor Chrysler Smith Gamboa y hoy quiero presentar esta clase especial para cada maestro de la escuela sabática y para cada hermano que quiere prepararse para ser un maestro que educa a la Iglesia de Dios. En esta clase vamos a hablar sobre el profeta renuente. ¿Qué vamos a tratar en este video? Vamos a ver primeramente objetivos, estrategias, indicadores y vamos a presentar también el bosquejo de la lección. Vamos a dejar también unas actividades que podemos desarrollar en cada clase. Así que es interesante que podamos participar en este repaso de la lección de la escuela sabática. Y ha llegado un momento maravilloso y es el tiempo para orar. Yo quiero orar por cada maestro, quiero orar también para que el Señor nos dé sabiduría. Cariñoso Padre, te damos gracias porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos ha llamado a este lindo ministerio de ser maestros de la escuela sabática. Danos sabiduría, Señor. Danos la unción de tu Santo Espíritu. Danos la habilidad cada día para enseñar, para motivar y que podamos convertir la escuela sabática en un lugar maravilloso donde todos quieren estar y que podamos ayudar a que los hermanos puedan aprender de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y maestros de la escuela sabática. Hay 4 puntos que en la escuela sabática debemos tener en cuenta. El primero es el compañerismo. Debemos hacer actividades para romper el hielo, para preguntar cómo estamos, para orar. Eso debemos hacerlo en cada clase de la escuela sabática. También debemos concentrarnos en la misión de la iglesia. Debemos preguntar qué estamos haciendo para compartir el evangelio o qué vamos a hacer. Pero cada sábado debemos tener esto en cuenta. No es solo ir a estudiar la lección, es también preocuparnos por la misión de la iglesia. También debemos interesarnos en los proyectos mundiales de la predicación del evangelio. Saber qué es lo que estamos haciendo o qué hace la iglesia en otros lugares del mundo. Cuáles son los proyectos según la escuela sabática. Y debemos participar y promover en la ofrenda de la escuela sabática. Y el último punto de la escuela sabática es el estudio de la palabra de Dios, que no deben faltar entonces estas 4 cosas en la escuela sabática. Entonces vamos a avanzar y necesitamos, queridos maestros, promover la memorización de la palabra de Dios. Se está pidiendo solo un versículo. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer, memorizar un versículo a la semana. Y este lo encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 9. Y él respondió, soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Querido maestro, si usted no pregunta el versículo, los estudiantes dirán, bueno, yo para qué me lo aprendo si nunca me lo preguntan. Entonces, preguntemos el versículo de memoria, motivemos y nosotros como maestros también debemos memorizar la palabra de Dios. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de dar la clase? Es tener el objetivo general claro de qué es lo que vamos a hablar en toda la lección. Y este objetivo dice así, analizar la forma en que Dios se interesa por la salvación de las personas y puede utilizar a un profeta o a un rey pagano en dicho propósito. Dios se interesó en salvar a Nínive. Dios se interesó en salvar a su pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Lo hizo por medio de Jonás y lo hizo por medio de Ciro. Entonces, vemos, hermanos, que este objetivo general abarca
lo que hablamos en la lección. Luego de los objetivos generales, tenemos unos objetivos específicos que nos ayudan a demarcar el estudio de la lección. El primero de ellos es comparar a Jonás con Jesús y analizar sus similitudes y las diferencias que estos dos tienen. Esta parte, hermanos, de comparar nos lleva a pensar, lleva al estudiante a analizar y a conocer también lo que cada uno de estos dos personajes hizo. El segundo objetivo es analizar la rebelión de Belsasar y ver cómo su orgullo lo llevó a la destrucción. El tercer objetivo específico es comparar a Ciro con Jesús y analizar lo que está dispuesto a hacer Dios para rescatar a su pueblo de Babilonia. Entonces, queridos maestros, después de tener estos objetivos, nosotros debemos pensar cómo vamos a evaluar en los estudiantes el conocimiento, el aprendizaje. Si nosotros no evaluamos, no vamos a saber qué está ocurriendo en cada uno de ellos. Y por eso debemos tener en cuenta los indicadores. Estos indicadores me muestran si los estudiantes han aprendido o han adquirido las habilidades o no. Y tenemos tres indicadores. El primero es, cada estudiante debe comparar o tiene la capacidad de comparar a Jonás con Jesús y analiza sus similitudes y diferencias. Al usted preguntarle a los miembros de su clase, decir, bueno, ¿en qué se parece Jesús y Jonás? Ese estudiante debe tener la capacidad de explicarle, de decirle, bueno, se parecen en esto, tienen estas diferencias. Y debemos llevar a eso, queridos maestros, a que los estudiantes participen y también a que los estudiantes aprendan, evalúen también las cosas que ellos están estudiando. Número 2, analiza la rebelión de Belsasar y ver cómo su orgullo, lo llevó a la destrucción. Entonces el estudiante está en la capacidad de ver qué fue lo que llevó a Belsasar a su destrucción. Y la número 3 dice, compara a Ciro con Jesús y analiza lo que está dispuesto a hacer Dios para rescatar a su pueblo de Babilonia. Muy bien, pasamos ahora a un punto muy importante en la clase de escuela sabática y son las estrategias, las actividades que vamos a hacer, algo diferente, algo interesante, motivador para que podamos convertir en la escuela sabática en una escuela sabática viva. Y hay varias estrategias que vamos a desarrollar. La número 1 dice, divide una hoja en 2 columnas. En un lado escribe Jonás, en el otro Jesús. Y usted va a pasar esa hoja por cada uno de los miembros de su clase. Y ellos van a escribir, bueno, en qué se parecen el uno con el otro. Entonces, esta es una actividad donde ellos pueden participar. Y eso es lo que queremos, que los miembros de la clase de escuela sabática participen. La número 2, realizar la actividad de relacionamiento. Puede ser en parejas o individual. Allí yo les voy a colocar en un mensaje la dirección o el vínculo para que usted descargue la página, la hoja donde está esta actividad. Allí hay una pregunta en la columna A y usted la va a relacionar con la columna B. La número 3 nos dice, el maestro dará una frase y el alumno la asignará al personaje correspondiente. Allí en esa hoja, que yo también voy a colocar allí en el anexo, allí aparece Jonás, Belsasar y Ciro. Ya están las preguntas. El estudiante simplemente va a colocar debajo del nombre el número, por ejemplo, la pregunta número 3. Entonces, dependiendo de lo que sea, va a colocar ese número debajo del personaje que corresponda. Y la número 4 es el desarrollo del bosquejo por medio de preguntas. Dependiendo del tiempo, pues escogeremos una o dos preguntas por cada punto y vamos
a hablar al respecto. Entonces, estas son, hasta el momento, hemos hablado de los objetivos, las estrategias, los indicadores, y ahora vamos a pasar al desarrollo de la lección. Y vamos a ver cómo está organizada la lección que vamos a estudiar este sábado. Está dividida en 3 partes. El número 1 nos dice la misión de Jonás. La primera pregunta, ¿qué respuesta dio Jesús cuando los escribas y fariseos le pidieron una señal? Allí está la cita, Mateo 12, 38 al 40. Luego, ¿por qué los de Nínive y la reina del sur condenarían a la generación de los tiempos de Jesús? Cada una de estas preguntas nos lleva a la reflexión, a pensar. Y a mí me llama la atención esto, que si las personas creyeron a Jonás, se arrepintieron de sus malos caminos, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, estando Jesús allí presente, ellos no quisieron arrepentirse? Entonces, eso es lo interesante de ese asunto. La C. ¿Qué relación tiene Jonás 1:9 con Apocalipsis 14:7? Allí donde se presenta que Jonás tenía un mensaje. En Apocalipsis 14:7 también hay un mensaje donde nos dice, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Entonces vemos que Jonás 1:9 y Apocalipsis se relacionan porque hablan del creador, de Dios como creador. La D, ¿cuál era el mensaje de Jonás y cuál es el nuestro? Entonces allí aparecen las citas de Jonás 3:4 y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Así como Jonás tenía que dar un mensaje, nosotros también tenemos que dar un mensaje. Así como Jonás tenía miedo de dar ese mensaje por la situación o por la forma en que los ninivitas trataban a los que ellos conquistaban, así también hoy enfrentamos problemas, pero necesitamos dar ese mensaje que Dios nos ha puesto para dar. Y la E nos dice, ¿por qué no se cumplió la profecía de destrucción sobre Nínive? Si Dios había dicho que iba a destruir a Nínive, ¿por qué no la destruyó? Entonces aquí debemos leer Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10, y allí vamos a encontrar la razón. Y la razón que hay es porque los ninivitas se arrepintieron. Y ahora pudiéramos decir o hacer otra pregunta. ¿Será que esta tierra también puede ser librada de la destrucción si la gente se arrepiente? Entonces, allí podemos nosotros analizar. La F, ¿cuál es la diferencia entre una profecía condicional y una incondicional? Jeremías capítulo 18, versículos 6 al 10. La profecía condicional es porque presenta una condición o debe darse una condición. Por ejemplo, en el caso de Nínive, la condición era el arrepentimiento. El pueblo se arrepentía y Dios retraía el castigo. En cambio, la incondicional es, por ejemplo, lo de la segunda venida de Cristo y la destrucción de la tierra en ese tiempo. Porque independientemente de lo que pase con la respuesta del ser humano, el Señor va a venir y la tierra va a ser restaurada, va a ser renovada. Entonces, esa es la diferencia entre una profecía condicional y una incondicional. Entonces, aquí terminamos el primer punto relacionado con Jonás. Y ahora vamos a pasar al segundo punto, que es la fiesta de Belsasar y la caída de Babilonia. La primera pregunta nos dice, ¿qué hizo Belsasar que desagradó a Dios? Hermanos, Belsasar, igual que Nabucodonosor, se rebeló contra Dios. Belsasar quiso hacer su propia voluntad. Quiso demostrar que su reino era superior a Dios. Y por eso manda a traer los vasos que pertenecían a Dios, al templo de Dios, para él usarlos en una fiesta que tenía
con más de 1000 personas, porque habían 1000 príncipes, habían las mujeres, las concubinas, estaban allí. Era una gran fiesta que ellos tenían. Y además de eso, adoraron a dioses de oro, de plata, de piedra, de madera, demostrando que el Dios del cielo no merecía la adoración. Entonces, una rebelión que hace Belsasar contra Dios. La B dice, ¿por qué la vida de Nabucodonosor fue juicio para Belsasar? Esto es muy interesante, porque Belsasar conocía la historia de Nabucodonosor, cómo Nabucodonosor fue humillado por rebelarse contra Dios. Y aunque Belsasar tenía este conocimiento de lo que le había pasado a Nabucodonosor, él no lo tuvo en cuenta y por eso comete los mismos errores, pero aunque Nabucodonosor se arrepiente, Belsasar no se arrepiente y Belsasar muere. Y Belsasar muere. La C dice, ¿cuál es el fin de aquellos que se rebelan contra Dios? Y allí vemos que vino la destrucción sobre Belsasar. Y no solo será sobre Belsasar, sino también sobre todos aquellos que no acepten el consejo de Dios. Queridos hermanos, Satanás se rebeló contra Dios y toda aquella persona que se rebele contra Dios será destruida. Entonces, este es el punto 2 relacionado con Belsasar. Y ahora vamos a pasar a analizar la vida de este rey llamado Ciro. La número 3 dice, la conquista de Ciro y la liberación del pueblo de Dios. La opción A dice, ¿qué hizo Ciro para conquistar Babilonia? ¿Y cómo se relaciona con Apocalipsis capítulo 16, versículo 12? Sabemos nosotros por la historia que Ciro desvió el gran río Éufrates y al desviarlo el nivel del agua baja y Ciro puede entrar a Babilonia y conquistarla. Belsasar había perdido popularidad y se cree que algunos del gobierno estuvieron dispuestos a apoyar a Ciro para que conquistara Babilonia. Y además, pues, de lo que hizo allí con el desvío del río. Ahora, ¿qué relación tiene esto con Apocalipsis 16:12? Cuando el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, la palabra de Dios dice que el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Entonces, Ciro seca el río para entrar a Babilonia. Cristo Jesús también seca el río para conquistar Babilonia. Qué interesante es la palabra de Dios. Y esto es una gran similitud que hay entre Ciro y Jesús. La B, ¿cuál es mi responsabilidad ante la venida de Jesús como ladrón? La palabra de Dios dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que guarda, el que está velando, para que no ande desnudo, dice la palabra del Señor. Babilonia fue conquistada. En el día de la conquista, el gran rey Belsasar estaba en una fiesta. Mientras unos estaban ocupados en la fiesta, Ciro estaba entrando para conquistar la ciudad. Cuando el Señor Jesús venga, encontrará a muchos ocupados en las cosas del mundo. Se sentían seguros, Belsasar, allí en la ciudad, se sentían protegidos, pero Ciro logró entrar a la ciudad. Asimismo, en el mundo actual, la gente está sumida en las cosas materiales y Jesús vendrá, pero no porque ellos no sepan, sino simplemente porque no quisieron poner atención al mensaje que llegará
a todo el mundo, como lo dice Apocalipsis capítulo 18. Ahora, ¿qué otro asunto debemos tener en cuenta? En Isaías 45:1, Dios llama a Ciro ungido. Debemos preguntarle a los miembros de la clase, ¿por qué? ¿Por qué Ciro es un ungido? Y bueno, la palabra que se usa allí es Mesías, igual que Jesús. Jesús era el Mesías esperado. Y era porque era una persona dedicada para un propósito especial. Y entonces esto es lo que vamos a encontrar en la D, que dice, ¿qué cosas hizo Ciro con el pueblo de Dios? Y allí lo podemos encontrar en 2 Crónicas 36, 22 y 23. Babilonia no quería dejar ir libre al pueblo de Israel. Ciro entra, lo conquista y lo primero que hace en el primer año es permitir que el pueblo de Israel, todos aquellos que quieran regresar a Jerusalén, lo hagan. Y además de eso, que puedan reconstruir el templo de Dios. La E. ¿Cree usted que Ciro prefiguraba a Jesús? De eso se estuvo hablando en la lección. Y la idea es que cada miembro o cada participante justifique su respuesta. Queridos maestros, la idea es que logremos la mayor participación de los miembros de la clase. El maestro es simplemente un motivador, un orientador, pero necesitamos que cada maestro, que cada alumno participe para nosotros poder evaluar el conocimiento y cuál es la apreciación que ellos tienen. Y por último, vamos a presentar las conclusiones de esta lección, de este estudio, de esta semana. Hay 3 conclusiones. Primero, el Señor amonesta al mundo y espera que ese mensaje sea aceptado. Si no lo hacen, serán castigados. Nínive es un ejemplo de arrepentimiento a la predicación de Jonás. Y esperamos que esta tierra también, al ser iluminada por la gloria de Dios, muchas personas puedan ser salvas. La número 2, Belsasar se rebeló contra Dios y eso lo llevó a profanar los vasos sagrados y adorar a otros dioses. La experiencia de Nabucodonosor sirvió muy poco y tuvo que cosechar sus trágicos resultados. Teniendo conocimiento del Dios vivo, no quiso aceptarlo. Muchas personas le sucederá igual que Belsasar, pero oremos para que nosotros podamos arrepentirnos, convertirnos de nuestros malos caminos y seguir al Señor. Y la número 3 nos dice, Ciro prefiguró a Cristo como libertador del pueblo de Dios, al llevarlo a la tierra prometida y permitirles reedificar el templo. Así también Jesús volverá a la tierra para llevarnos al nuevo hogar. Querido maestro, hemos concluido con este repaso, con este bosquejo. Y mi deseo es que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor le dé sabiduría y que podamos cada día aprender a hacer las cosas mejor. Si usted tiene alguna idea interesante, si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún problema en su escuela sabática, en su clase, escríbala allí en los comentarios y vamos a analizar todo esto. Vamos a presentar algunas ideas para poder fortalecer la escuela sabática. El Señor les bendiga.